La semana pasada el gobierno mexicano revirtió las restricciones para importar maíz transgénico al país, vigentes desde el 13 de febrero de 2023, cuando el presidente López Obrador publicó un decreto que prohíbe la importación de maíz genéticamente modificado para consumo humano. La medida responde al fallo emitido por el panel de solución de controversias del TMEC, que a finales de 2024 determinó que México no puede dejar de importar maíz transgénico de Estados Unidos y Canadá. Según la Secretaría de Economía, dependencia que publicó la cancelación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, la medida cumple con el fallo del TMEC para evitar represalias comerciales con los países socios del tratado, especialmente Estados Unidos, que ha presionado a México con aranceles para alinear su política exterior. ¿Y qué es esto de la importación del maíz transgénico? Le agradezco al director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya, que esté con nosotros esta mañana. Juan Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, con el gusto de estar en tu programa y hablar un tema importante para los mexicanos que se refiere al maíz. Sí, Juan Carlos, para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es el maíz transgénico y por qué lo prohibió el presidente López Obrador? ¿Por qué prohibió su importación el presidente López Obrador? Mira, qué buena pregunta, porque esto nace desde el 31 de diciembre de 2020, donde se prohíbe el uso de glifosato, que es un herbicida que se utiliza para el campo, para poder atacar las hierbas, para que se desarrolle bien el producto, y que iba a ser prohibido hasta el año 2023-24. Pero esto no fue posible porque no hubo un sustituto y se causó una pausa. Pero en ese mismo decreto venía un artículo 5 que prohibía el uso de maíz genéticamente modificado para el consumo humano, animal y vegetal, y eso creó una controversia con Estados Unidos, y eso derivó una serie de pláticas y acuerdos, porque era darnos un balazo al pie, en virtud de que México es el mayor importador de maíz, principalmente de amarillo, y prohibirlo pues creía un desastre al sector pecuario. Eso provocó que el 13 de febrero del 2023 se publicara un decreto en donde se permitía la importación de maíz amarillo para consumo animal e industrial, pero se prohibía para el consumo humano para tortilla. Y esto derivó pues lo que vimos en el mes de agosto de aquel año 2023, que fue la creación de un panel de controversias derivado de que Estados Unidos no estuvo de acuerdo, ya que México no había mostrado científicamente que el maíz genéticamente modificado causa daños a la salud humana, animal y vegetal. Y eso derivó este panel que, como tú lo señalas, se perdió. El 20 de diciembre llegó ya el dictamen final. México tenía un mes para dar respuesta a ese dictamen, y fue que la Secretaría de Economía publicó este acuerdo donde ya se elimina el artículo 6, fracción 2, el 7º y 8º, uno de ellos que eliminaba el uso de maíz genéticamente modificado para el consumo humano, y otro que también implicaba la suspensión de acciones para la sustitución del maíz para consumo animal y industrial. Entonces, con esto se cumple lo del panel, y la realidad, lo que quiere decir este acuerdo es que ya México permite la entrada de maíz genéticamente modificado para consumo humano también. Sí, y al mismo tiempo la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que enviará reformas al Congreso para prohibir que en México se siembre maíz genéticamente modificado, Juan Carlos. Bueno, esto siempre ha estado prohibido, nada más es meterlo a la Constitución. Sí. México nunca ha autorizado la siembra de maíz genéticamente modificado. Pero te doy el antecedente. El 5 de febrero de 2024, el presidente López Obrador, su iniciativa de decreto constitucional era también el prohibir el uso de maíz genéticamente para el consumo humano para tortilla, y este decreto que mandó la presidenta Sheinbaum ya lo elimina y solamente habla de la no siembra, y esto ha causado algunos comentarios de algunos ideólogos del gobierno y también de fuera, como el grupo de Maíz, Sin Maíz No Hay País, y que ha derivado a que tenemos entendido que estas semanas hay algunos foros, porque pues hay la resistencia de estos grupos
en donde México ya va a permitir la importación de maíz genéticamente modificado, y ellos insisten en que esto puede ser un factor que ataque la biodiversidad de nuestros maíces criollos, que tenemos más de 57 variedades. Sí, Juan Carlos Anaya, somos deficitarios en maíz, no producimos lo que necesitamos para el mercado nacional. Sí, mira, Tocayo, la realidad, vamos para atrás. En el año 2023 producimos 27.5 millones de toneladas de maíz, importamos casi 20 millones de toneladas. 2024, por el tema de la sequía que nos está pegando y que ya nos va a pegar en 25, solamente llegamos a producir 23 millones de toneladas y ya importamos 23.6 millones de toneladas, es decir, ya importamos más de lo que producimos. Lamentablemente en 2025 la producción sigue cayendo por los temas de sequía que están afectando a la región noroeste, Sinaloa, Sonora, pero también a Tamaulipas, y la producción apenas va a llegar a 22 millones de toneladas, y eso va a hacer que México tenga que importar 25 millones. Y eso ha provocado que México, desde el año 2023, 24, 25, seamos el mayor importador de maíz del mundo. Sí, ¿es posible alcanzar en algún momento lo que esta organización que citaba Juan Carlos, Sin Maíz No Hay País? Esta organización que en junio de 2007 nació para buscar que la producción nacional provea, estoy leyendo el objetivo de esta organización, al pueblo mexicano de los alimentos básicos en vez de depender de las importaciones de comida, mejorar las políticas públicas de desarrollo rural sustentable y prohibición expresa de la liberación de maíz transgénico en México, su producción y comercialización por empresas transnacionales? Bueno, yo creo que habría que platicar con ellos. Sí. Yo creo que no conocen las cifras, y en el sexenio pasado la producción disminuyó el crecimiento en 2%. No estamos produciendo más, estamos cayendo en la producción, aumentando la importación, y con esas medidas ideológicas el país va a seguir teniendo este problema de la falta de producción, la falta de productividad, y lamentablemente estamos más dependiendo del exterior. De acuerdo a la FAO debiéramos producir cuando menos el 70%. Este año 2025, si acaso vamos a llegar a producir el 45%, con desplegados y decir algunos señalamientos. El maíz no se produce más. Tenemos que entrar a la mejor productividad, a la tecnología, a la innovación, y una de las maneras, cuidando nuestras zonas autóctonas y originarias del maíz, creo que se está evitando que los productores mexicanos puedan usar biotecnología, que es un producto que permite resistir las sequías, pero también el menor uso de herbicidas e insecticidas, que es en beneficio del medio ambiente. Por eso nuestros socios comerciales, Brasil y Argentina, que son grandes productores, y China ya usa maíces genéticamente modificados, y este tipo de ideologías no permite que nuestros productores puedan acceder a este tipo de semillas. Sí, estamos platicando con Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Ya entonces está liberada la importación de maíz genéticamente modificado a nuestro país. Ya entró maíz para consumo humano después de esta... ¿Sí? Siempre ha entrado, sí. Tocayo, el año pasado, hoy con la prohibición, entraron más de 220,000 toneladas de maíz blanco, se supone que no genéticamente modificado, y México este año, desde 1994, México era autosuficiente en maíz blanco. Este año vamos a tener déficit de más de 500-700,000 toneladas, es decir, este año vamos a perder la autosuficiencia de maíz blanco, y eso es lamentable. Sí, ¿y por qué ha pasado esto de 94 a la fecha, Juan Carlos Anaya? ¿Qué es lo que no ha hecho el Estado mexicano? Producir más, sí. Aumentar la productividad, no estamos creciendo al ritmo del consumo. La realidad, México este año consume 47 millones de toneladas, donde principalmente para el consumo humano son
casi 19.7 millones de toneladas, vamos a producir 19, pues ahí está el déficit. En el caso de amarillo, para el pecuario y consumo industrial, consumimos casi 28 millones de toneladas, y eso lo que hace es que México tenga un consumo de 47.5 millones de toneladas, y si producimos 22, hay que importar 25. Lamentablemente, con los programas actuales, que son más asistenciales y no productivos, México se está rezagando en la producción y aumentando sus importaciones y su dependencia del exterior. Sí, la importación de maíz por parte de Estados Unidos significa un ingreso importante para los productores del vecino país. ¿Qué tanto tuvo que ver esas cantidades que envían a nuestro país para que Donald Trump pues cediera cuando menos un mes en la aplicación de los aranceles? ¿Hubo presiones? Hubo muchas presiones, hubo una carta de los congresistas demócratas y algunos republicanos, y también de las organizaciones de productores de lo que es la zona de productora del maíz, que está en el norte de Estados Unidos, en Iowa, Illinois, Minnesota, que producen mucho maíz, donde pidieron al presidente que no se aplicara aranceles, porque pues tienen la preocupación de que México aplique lo mismo, sí. Y México es su principal comprador. Del 100% que exportan, el 40% lo compra México, somos su mayor cliente, pero además logísticamente somos la mejor opción, porque nos pueden mandar por barco, por ferrocarril y por camión. México para ellos es fundamental, y por eso no están de acuerdo con su presidente, y no solo en maíz, sino también en trigo, en soya, en cerdo, en pollo, donde México es su mayor comprador de estos productos. Tampoco convendría al gobierno mexicano, en una situación donde se impongan aranceles a México, una medida de espejo en estos productos, porque encarecería al consumidor final. Así es, por eso yo siempre he insistido, Juan Carlos, de que vía aranceles no es la solución. Lo que debemos fortalecer es nuestra relación comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, ya que es la zona que más producción tiene a nivel global. Entre los tres países se produce el 18% de los productos agropecuarios. Entonces, más que hablar de aranceles, es cómo mejoramos la logística, la relación comercial, y por eso es importante la revisión del tratado para cómo mejorar nuestra relación con nuestros socios comerciales, donde Norteamérica juega un papel fundamental, y no es vía aranceles, porque ataca a los consumidores y al tema económico y a las cadenas productivas de todos los países de Norteamérica. Sí. Juan Carlos Anaya, muchas gracias, como siempre, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, por ayudarnos a entender lo que pasó la semana pasada. Estamos en contacto. Gracias, buen día. Gracias, muy buenos días.